Las antorchas del gran santuario de Arendor ardían como 1000 hijos capturados. Seren apretó su columna contra el frío mármol de la galería occidental. Sus dedos temblaban donde agarraban la cortina de terciopelo. Debajo de ella, la nobleza reunida de 5 reinos llenaba el salón ceremonial, sus conversaciones susurradas ascendiendo como humo hacia el techo abovedado. Ella no debió haber venido. Cada pensamiento racional le gritaba que se retirara, que regresara al corredor oculto detrás de las cocinas, donde había pasado 3 días esperando una palabra que nunca llegó. Pero el silencio de Beren se había convertido en una cosa viva, una criatura que oprimía su pecho hasta que ya no podía respirar por el peso de ello. Así que ella había robado una capa de sirviente y se había deslizado por pasajes que conocía demasiado bien, subiendo a este posadero prohibido donde las sombras la tragaban por completo. El reclamo de los soberanos. Ella había escuchado la frase susurrada entre el personal de la cocina durante semanas, el antiguo derecho que unía a un rey alfa con su reina elegida ante los ojos de dioses y lobos por igual. Una ceremonia que ocurría una vez en una generación, a veces menos, una ceremonia que Varn nunca le había mencionado. Su mirada lo encontró sin pensamiento consciente, la forma en que el agua encuentra el mar. Él estaba de pie sobre el estrado elevado en el extremo norte del salón, sus anchos hombros envueltos en negro y carmesí ceremonial. Incluso desde esta distancia ella podía ver los ángulos afilados de su mandíbula, el cabello oscuro que caía sobre su frente, la poderosa quietud que hacía que lobos del doble de su edad bajaran los ojos en sumisión instintiva. Durante 8 meses ella había conocido otra versión de este hombre, el que trazaba constelaciones sobre su hombro desnudo con la punta de los dedos callosos, el que reía suavemente contra su garganta cuando ella pronunciaba mal palabras en la lengua antigua, el que había apretado su boca en el lugar secreto detrás de su oreja y susurrado palabras que aún resonaban en sus sueños. Cuando las negociaciones del consejo concluyan, él había prometido su aliento cálido contra su piel. Te presentaré a la corte. Estarás a mi lado, Seren, no como una plebeya, como mi reina. Ella había creído cada sílaba. Su mano se deslizó hacia su bajo vientre, donde una verdad que aún no había dicho crecía bajo su corazón acelerado. Una verdad que había planeado compartir 3 noches atrás, antes de que él dejara de ir a su habitación. Antes de que comenzara el silencio, la gran sacerdotisa levantó su antiguo báculo y el salón cayó en un silencio sepulcral. Los linajes han sido consultados, entonó la anciana. Las estrellas han sido leídas. El rey alfa de Arendor ahora nombrará a su elegido. Las uñas de Saren mordieron una media luna en sus palmas. 5 mujeres subieron los escalones del estrado en vestidos de blanco invierno, hijas de las grandes casas, cada una preparada desde el nacimiento para esta posibilidad. Sus rostros se difuminaron en la visión de Seren, formas indistinguibles de seda y ambición, todas excepto una. Boria de la casa Ashvale se movía como una hoja a través del agua, su cabello rubio plateado cayendo en cascada más allá de su cintura, sus ojos pálidos como el hielo fijos en Ben, con certeza depredadora. Los Ashvales controlaban los territorios orientales. Comandaban 4000 espadas y habían enterrado a 3 reinas anteriores que se interponían entre su linaje y el trono. Seren observó el rostro de Varin en busca de cualquier señal del hombre que conocía, cualquier atisbo de calidez, cualquier mirada hacia la galería donde se escondía. Su expresión podría haber sido esculpida en granito. La marca en su cadera, la mordedura de reclamo secreta que él le había dado la noche en que juró que ella era su compañera destinada, comenzó a arder.
El ardor se extendió por las venas de Saren como un veneno lento. Ella recordó la primera vez que había sentido este calor 8 meses atrás, en el claro iluminado por la luna, más allá del muro norte del castillo, cuando Barún la había apretado contra un roble antiguo y confesado que su lobo la había elegido en el momento en que ella entró en su sala del trono. Ella había sido traída ante él como una curandera. Nada más, una plebeya con manos dotadas, convocada para tratar una herida que se negaba a cerrar. Los consejeros del rey habían forrado las paredes, impacientes porque ella terminara, para que pudieran volver a asuntos de importancia real. Pero Barani la había mirado, y algo detrás de sus ojos se había movido. «Déjanos», había ordenado él. Sus consejeros habían intercambiado miradas, pero obedecieron. Y cuando las puertas se cerraron, el lobo más poderoso del mundo conocido le había tomado la mano con dedos que temblaban. «¿Cuál es tu nombre?» Su voz había sido áspera, casi sin aliento. «Seren, su majestad», me llamo Seren. Él lo había repetido como una oración, como un hombre que se estaba muriendo de sed y finalmente probó la lluvia. Los meses que siguieron existieron fuera del tiempo. Reuniones secretas en el bosque cuando la luna se alzaba alta. Conversaciones susurradas que se extendían hasta el amanecer. El lento, aterrador, emocionante colapso de cada muro entre ellos. Ella aprendió que él odiaba el sabor del vino, pero lo bebía en ocasiones formales porque su padre lo había hecho. Que él podía nombrar cada estrella en el cielo del norte, que se despertaba de pesadillas que se negaba a describir, y lo único que calmaba a su lobo era la mano de ella contra su pecho. Él aprendió que ella había aprendido a leer de libros robados, que tarareaba sin darse cuenta cuando trabajaba, que nunca había sido tocada por ningún hombre antes que él. Y cuando finalmente pidió permiso para cambiar eso, ella lo había atraído hacia ella con una respuesta que no necesitaba palabras. La mordedura de reclamo llegó en el solsticio de invierno. Saren no había entendido lo que significaba. Ella no era loba, no llevaba sangre de manada en sus venas. Pero Bon había explicado con su boca contra su cadera, sus dientes rozando la carne sensible. «Esta marca te une a mí», había murmurado él. «Le dice a mi lobo que eres nuestra, que nada en este mundo o en cualquier otro puede romper lo que somos el uno para el otro». El dolor había sido breve. El placer que siguió había durado hasta el amanecer. Ella tocó esa marca ahora a través de la tela de su vestido, sintiendo su calor pulsar al ritmo de su latido, con su latido. Durante 8 meses, ella lo había sentido a través de esta conexión, su alegría, su frustración, su necesidad devoradora de su presencia. Durante 3 días, ella no había sentido nada más que frío. El secreto que crecía en su vientre se agitó como si respondiera a su angustia. Saren lo había sospechado durante semanas. Lo había confirmado 3 días antes de que comenzara el silencio de Vereen. Ella había practicado las palabras 100 veces, imaginando su rostro cuando le contara. Ella había imaginado alegría. Ahora, viéndolo de pie, rígido y distante en ese estrado, se preguntó si lo había imaginado todo. La gran sacerdotisa se volvió para enfrentar a la multitud reunida. «Di el nombre Rey Alfa. Reclama a tu reina entre dioses y lobos». Fon dio un paso adelante. Los pulmones de Seren olvidaron cómo funcionar. La marca en su cadera ardió con una intensidad punzante repentina, como si su movimiento hubiera arrastrado una hoja por el tejido cicatricial. Ella agarró la cortina hasta que sus nudillos se pusieron blancos, hasta que el terciopelo amenazó con rasgarse bajo sus dedos. Su mirada barrió el salón. No se elevó a la galería. No buscó las sombras donde ella estaba. Se movió a través de los nobles reunidos
con el desinterés plano de un hombre que examina ganado. Reclamo, su voz resonó, hueca y extraña. Valoria de la casa Ashbourne. El salón estalló. Vítores chocaron contra las antiguas piedras. Los lobos aullaron su aprobación. Los nobles se abrazaron mientras los cálculos políticos se resolvían en sonrisas satisfechas. La alianza que uniría los territorios orientales a la corona por generaciones había sido asegurada. Seren no se movió. Ella observó a Borya ascender los últimos escalones para pararse junto a Ben. Observó a la mujer de cabello plateado sonreír con un triunfo que rozaba la crueldad. Observó a Ben tomar su mano y levantarla a sus labios en el gesto tradicional de aceptación. Él no dudó, él no se inmutó, él besó los nudillos de otra mujer mientras Saren estaba en las sombras con su hijo creciendo bajo su corazón y su marca ardiendo en su carne. Algo dentro de ella se quebró, no colapsó, se quebró, limpio y preciso, como hielo formando una línea de falla que aguantaría hasta que la presión encontrara su debilidad. Ella se había preparado para muchas posibilidades. Ella lo había imaginado explicando que la necesidad política requería retraso. Lo había imaginado prometiendo que esta elección pública no significaba nada comparado con su verdad privada. Incluso lo había imaginado confesando que nunca la había amado en absoluto, que ella había sido una distracción placentera y nada más. Ella no se había preparado para esto, para la ausencia absoluta de reconocimiento, para la totalidad del borrado, para la verdad clara e innegable de que ella nunca había existido en ninguna versión de su futuro. La Seren de ayer podría haber sollozado, podría haber huido por los corredores con lágrimas corriendo por su rostro, podría haberse desplomado en su habitación y esperado que él viniera a ella con explicaciones, con disculpas, con bonitas mentiras. Ella habría devorado como una criatura hambrienta, pero la Saren de ayer había creído que era amada. La Saren de esta noche entendió que había sido una tonta. Ella soltó la cortina, enderezó su columna, presionó una palma plana contra su vientre, donde su aire crecía en secreto silencio. Abajo, la celebración continuó sin pausa. Baran ya se había dado la vuelta, llevando a Bora hacia el trono, donde recibirían felicitaciones de cada casa noble. Él estaba sonriendo ahora, una pequeña y distante curva de labios que no se parecía en nada al hombre que había reído contra su garganta en claros iluminados por la luna. Seren memorizó esa sonrisa, dejó que se grabara en su memoria junto a cada promesa susurrada, cada toque suave, cada mentira que ella había confundido con amor. Luego ella se alejó de la galería. Ella no corrió, no lloró, no hizo ni un solo sonido que pudiera llamar la atención sobre los fantasmas que partían por los pasajes de los sirvientes. Baran había esperado que ella suplicara. Ella sabía esto con absoluta certeza. Él había anticipado lágrimas, confrontación, súplicas que él podría desestimar o consolar dependiendo de su estado de ánimo. En cambio, ella no le dio nada. Para medianoche, su habitación estaba vacía. Sus pocas posesiones habían desaparecido. La única evidencia de que alguna vez había existido era un solo lazo para el cabello en la almohada, donde una vez había esperado a un rey que nunca volvería. Seren caminó por la puerta este del castillo, mientras las hogueras de celebración pintaban el cielo en tonos ámbar y oro. Ella no miró hacia atrás. La celebración se desató hasta el amanecer. Ben estaba en el centro de ella, aceptando felicitaciones de señores y damas cuyos nombres se difuminaban como lluvia contra el cristal. La mano de Valoria descansaba en su brazo con certeza propietaria. Su voz, un flujo constante de palabras que él parecía no poder escuchar. Algo estaba mal.
Él lo había sabido desde el momento en que la gran sacerdotisa pronunció su señal. Lo había sentido cuando su boca se abrió y emergieron sonidos que su mente no había mandado. Su cuerpo se había movido a través de la ceremonia como una marioneta guiada por hilos invisibles, realizando acciones contra las que su lobo gritaba con creciente urgencia. Pero su lobo estaba distante, amortiguado, atrapado detrás de un muro de niebla que Ben no podía penetrar. Mi rey. La voz de Valoria cortó la niebla. Parecías distraído. Cansado, él se oyó decir el peso de la noche. Ella sonrió, satisfecha con la explicación, pero sus ojos sostenían algo más, algo que parecía casi triunfo. Fawn se disculpó mientras la primera luz de la mañana se colaba por las altas ventanas. Sus pies lo llevaron por corredores que conocía de memoria, pasando guardias que se inclinaban sin cruzar su mirada, hacia un destino que su mente nublada no podía nombrar del todo. Él se detuvo ante una puerta en el ala de los sirvientes. ¿Por qué estaba él aquí? Esta habitación no pertenecía a nadie de importancia. Una curandera quizás, alguna mujer común que había tratado su herida meses atrás y había sido descartada de sus pensamientos por completo. Su mano se alzó para abrir la puerta. La habitación estaba vacía. Ben se paró en el umbral, mirando la cama estrecha, el hogar frío, el único lazo para el cabello enrollado en la almohada como una serpiente durmiente. La niebla en su mente se onduló. Algo debajo de ella se agitaba y aullaba, luchando por abrirse paso. Un aroma persistía en el aire. Flores silvestres y lluvia, familiar, esencial, la fragancia más importante en su existencia, aunque no podía recordar por qué. Su pecho comenzó a doler. Su majestad. Un guardia apareció detrás de él. Lady Boria pide su presencia en el ala este. Varan se alejó de la habitación vacía. Pero mientras caminaba hacia su futura reina, su mano se deslizó hacia su pecho, presionando contra un dolor que no tenía origen. Y en algún lugar profundo debajo de la niebla, un lobo aullaba con angustia por algo precioso que se había perdido. Él no entendía, todavía no. 6 meses después, el pueblo costero de Thornhaven casi había olvidado a su residente más reciente. Saren había llegado en las profundidades del invierno. Una joven viuda huyendo del dolor, o eso afirmaba ella. Los ancianos del pueblo habían notado su vientre hinchado y sus ojos sombreados, y le ofrecieron la cabaña abandonada del farero al borde del acantilado. A cambio, ella atendería a sus enfermos y heridos, un trato justo para una mujer con manos sanadoras y ningún otro lugar a donde ir. Ella había aceptado sin dudar. Ahora el verano había llegado con toda su fuerza y Seren se había convertido simplemente en la curandera que vivía donde la tierra se encontraba con el mar. Ella atendía partos, ella cosía heridas, ella preparaba remedios para dolencias que habían plagado a las familias durante generaciones. Y cada noche ella se paraba en su ventana y observaba las olas chocar contra las rocas de abajo. Una mano presionada contra el bulto, donde 2 vidas crecían en lugar de una. Gemelos. La partera lo había confirmado 2 meses atrás. Sus manos curtidas presionando contra el vientre de Seren con curiosidad profesional. 2 latidos, 2 futuros, 2 piezas de Varn que existirían en el mundo sin importar sus elecciones. Seren había llorado esa noche, no por tristeza, sino por un complicado enredo de emociones que no podía nombrar. Alegría y pena, amor y rabia, esperanza y las cenizas de la esperanza. Todo retorcido junto hasta que no podía distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. La marca en su cadera nunca había dejado de arder. Ella la examinaba cada mañana, observando el tejido cicatricial oscurecerse
en lugar de desvanecerse. Entre los hombres lobo, ella había aprendido que el rechazo cortaba completamente el vínculo de reclamo. La marca debería haber desaparecido en semanas, dejando piel suave y recuerdos amargos. En cambio, pulsaba con un calor que la despertaba a medianoche. Se encendía cuando las tormentas llegaban del este, desde la dirección de Arendor, y a veces en el espacio entre el sueño y la vigilia. Podría jurar que sentía algo a través de ella, una presencia, una búsqueda, una necesidad que arañaba que no era suya. Ella se dijo a sí misma que era imaginación, sensaciones fantasma de una herida que se negaba a sanar. Su mente inventando conexión donde ninguna existía porque la alternativa de que Bahrain no sentía nada en absoluto era demasiado dolorosa de aceptar. Los bebés patearon contra su palma, dos ritmos distintos que ella había aprendido a distinguir. El niño prefería su lado derecho, siempre inquieto, siempre moviéndose. La niña se acurrucaba bajo su corazón, más tranquila, pero de alguna manera más insistente. «Vuestro padre no sabe que existís», Seren le susurró en la oscuridad. «Y quizás eso es una misericordia. Quizás estéis mejor sin un rey que rompe sus promesas». Ella había dejado de llorar meses atrás. Había dejado de esperar a un mensajero que nunca llegaría. Había dejado de soñar con Ben viniendo a ella con explicaciones que pudieran deshacer lo que se había hecho. Pero ella no había dejado de recordar cada palabra tierna, cada voto susurrado, cada momento en que había creído con la totalidad de su tonto corazón que había encontrado a alguien que nunca la traicionaría. Esos recuerdos la visitaban como fantasmas, y ella había aprendido a dejarlos pasar sin reconocimiento. Al mar no le importaban las promesas rotas. El viento no lloraba por sueños. Y Seren, hija de ninguna casa y madre de los herederos secretos de un rey, había aprendido a ser tan indiferente como los elementos. O eso se decía a sí misma en las noches en que la marca ardía con más fuerza y el sueño se negaba a llegar. Los traidores llegaron con el calor del solsticio de verano. Seren escuchó sus carros antes de verlos, el chirrido de las ruedas de madera y los gritos de hombres no acostumbrados a las calles estrechas de Thornhaven. Ella mantuvo su distancia, como siempre hacía cuando visitaban forasteros. Demasiadas preguntas invitaban a demasiadas mentiras, y ella se había cansado de pretender ser alguien que no era. Pero las noticias la encontraron de todos modos. Maestra Wren, el joven Torben, el hijo del pescador, apareció en su puerta con una excitación sin aliento. Él usó el nombre que ella había dado al llegar, nunca preguntándose por qué una viuda con dones curativos no tenía apellido que reclamar. «¿Qué es, niño?» Los traidores hablan de Arendor. Sus ojos estaban abiertos por la emoción del drama distante. Dicen que el rey Alfa ha enloquecido. El corazón de Seren se detuvo, se reinició, continuó latiendo por pura fuerza de voluntad. ¿Loco? Ella mantuvo su voz cuidadosamente neutral. Completamente. Torben prácticamente vibraba con el chisme. Dicen que él destrozó el ala este de su propio castillo con sus propias manos, que no ha dormido en meses, que su lobo ha tomado el control tan completamente que su propio consejo teme estar en la misma habitación con él. La marca en su cadera ardió con un calor repentino. Seren agarró el marco de la puerta para estabilizarse a sí misma y a la reina. La palabra sabía a veneno en su lengua. ¿Qué de Lady Veoria? Esa es la parte más extraña. Torben se inclinó más, bajando la voz como si compartiera un secreto sagrado. El rey no la ha tocado, ni una sola vez. Los traidores dicen que ella permanece en sus habitaciones, intocada y furiosa, mientras el rey busca a otra persona completamente. Alguien más, una mujer.
Nadie sabe quién es ella o qué hizo para ganarse su obsesión, pero el rey ha desplegado a cada lobo bajo su mando para encontrarla. Él ha ofrecido recompensas que podrían comprar un señorío. Él ha amenazado con quemar cualquier pueblo que la albergue. Las piernas de Seren amenazaron con flaquear. Las cosechas están fallando en las provincias del sur. Torben continuó, ajeno a su angustia. Los lazos de la manada se están deshilachando. Los lobos han comenzado a atacar a sus propios congéneres. Los traidores dicen que el reino mismo está muriendo, y no se detendrá hasta que el rey encuentre lo que sea que ha perdido. Quizás él no debió haberlo descartado tan descuidadamente. Las palabras escaparon antes de que Saren pudiera detenerlas. Torben parpadeó. Maestra, nada. Gracias por las noticias. Deberías regresar con tu padre. Ella cerró la puerta antes de que él pudiera responder. Sola en su cabaña, Saren apoyó su espalda contra la madera y se deslizó al suelo. Sus manos encontraron su vientre, acunando a los niños que habían comenzado a moverse al mencionar a su padre. Él la estaba buscando. 6 meses de silencio. 6 meses de creer que ella no significaba nada. Y ahora ella supo que Baran había estado destrozando su reino, tratando de encontrar a la mujer que había descartado públicamente sin una segunda mirada. No tenía sentido, a menos que algo hubiera estado terriblemente mal esa noche. La marca en su cadera pulsaba con calor, y por primera vez desde que se había alejado de Arendor, Seren se permitió preguntarse si el hombre que eligió a Valoria había sido realmente Baran. Los bebés patearon al unísono, como si la impulsaran hacia una verdad que ella no estaba lista para enfrentar. 3 días después de que los traidores partieran, los lobos llegaron. Seren los sintió antes de verlos. La marca en su cadera ardió con calor de advertencia, arrastrándola de un sueño inquieto a una alerta inmediata. Ella se movió a la ventana, una mano presionada contra su vientre, y observó 3 formas emerger de la línea de árboles más allá de su cabaña. No lobos salvajes. Estos eran demasiado grandes, demasiado deliberados, sus ojos brillando con una inteligencia que ninguna criatura natural poseía. Ellos la habían encontrado. La mente de Seren corrió a través de posibilidades. La puerta trasera llevaba a los acantilados, un callejón sin salida. La bodega estaba oculta, pero la nariz de un lobo la encontraría en momentos. Ella estaba embarazada de 8 meses de gemelos, incapaz de correr, incapaz de luchar. Ella estaba atrapada. El golpe en su puerta fue casi educado. Maestra Wren, una voz masculina, tranquila y mesurada. Por favor, abre la puerta. Juro por mi sangre y mi vínculo que no te haremos daño. Ella no tenía opciones restantes. Ella abrió la puerta. 3 hombres estaban en su umbral. 2 eran guerreros, sus figuras enormes y su disposición enrollada los marcaban como guardia real. Pero el tercer hombre capturó completamente su atención. Él tenía quizás 50 inviernos, su cabello oscuro plateado en las sienes, su rostro tallado con líneas que hablaban de décadas de servicio, y sus ojos, un oro profundo que parecía contener siglos de secretos, la miraron con algo que se parecía a reverencia. Mi señora, él se inclinó profundamente. Soy Caldris, primer beta del Rey Alfa. Te he estado buscando desde la noche en que desapareciste. Creo que ha cometido un error. Seren mantuvo su voz firme, a pesar de su corazón acelerado. Mi nombre es Wren, soy una curandera. Nada más. Eres Seren, hija de ninguna casa, anteriormente una curandera en el castillo real. Caldris se enderezó, su mirada cayendo brevemente a su vientre hinchado. Llevas la marca de reclamo del rey en tu cadera izquierda y a sus hijos en tu vientre. El mundo se inclinó bajo sus pies. ¿Cómo sabes sobre los niños?
Porque el rey ha soñado con ellos cada noche desde que desapareciste. 2 latidos, 2 almas. Él se despierta gritando sus nombres, aunque nunca los ha escuchado pronunciar. Coldress hizo una pausa. ¿Puedo pasar? Lo que tengo que decirte no puede ser compartido en un umbral. Siren se hizo a un lado. Coldress entró solo, dejando a los guardias en el umbral. El caballero del reclamo de los soberanos, dijo en voz baja. Alguien envenenó al rey. El aliento de Siren se contuvo. ¿Qué? Un compuesto que solo recientemente hemos identificado. Extracto de sombra lunar mezclado con verbena triturada y algo más que aún no podemos nombrar. No solo nubló su juicio, cortó su conexión con su lobo por completo. Lo convirtió en una marioneta cuyos hilos podían ser jalados por cualquiera que le susurrara al oído. Eso no puede ser verdad. Pero incluso mientras ella hablaba, las piezas comenzaron a encajar. El vacío plano en sus ojos, la cualidad mecánica de sus movimientos, la ausencia completa de reconocimiento cuando miró al otro lado del salón donde ella se había escondido. Nosotros también lo pensamos. Caldress estuvo de acuerdo, hasta que el compuesto comenzó a desvanecerse 3 días después de la ceremonia. El rey despertó en habitaciones en las que no recordaba haber entrado, junto a una mujer que no tenía recuerdo de haber elegido, con su lobo aullando en agonía y su vínculo gritando por una compañera que había desaparecido sin dejar rastro. La mano de Siren encontró la pared para apoyarse. Lo primero que hizo, Caldress continuó, fue correr a tu habitación. Cuando la encontró vacía, cuando se dio cuenta de que te había ido, destrozó el ala este con sus propias manos, tratando de encontrar tu olor. No ha dejado de buscar desde entonces. La marca en su cadera ardió con un calor repentino, como si respondiera a la verdad finalmente siendo dicha. ¿Quién hizo esto? Ella exigió. ¿Quién lo envenenó? Kesa Asheville. La voz de Coldress se endureció hasta volverse de acero. Hemos encontrado pruebas de que la familia de Veora ha estado planeando esto durante años. Él sacó una carta doblada de su abrigo. Esto fue interceptado por uno de mis lobos hace 2 semanas. Siren tomó el papel con dedos entumecidos. El sello estaba roto, pero el escudo de Asheville permanecía visible en la cera oscura. El mensaje dentro era de 3 líneas. La curandera ha sido localizada. El problema será eliminado antes de que los gemelos respiren. Larga vida a la reina Boria. Hielo inundó sus venas. ¡Asesinos!, ella susurró, ya enviados. La expresión de Coldress era sombría. Mi señora, debemos irnos esta noche. El rey está viajando para encontrarse con nosotros. Pero los Ashevals tienen espías por todas partes. Si sus asesinos te alcanzan antes que él, un aullido partió el aire de la tarde. Coldress estaba de pie al instante, su cuerpo cambiando a disposición de batalla. A través de la ventana, Siren vio sombras moviéndose entre los árboles, no los lobos de pelaje plateado que habían acompañado al beta. Estos eran más oscuros, más rápidos, sus movimientos coordinados con precisión depredadora. Los asesinos de Asheville habían llegado primero. La primera flecha destrozó la ventana de Siren antes de que ella pudiera gritar. Coldress se movió con velocidad sobrenatural, empujándola hacia la parte trasera de la cabaña mientras el vidrio explotaba por el suelo. Los 2 guardias irrumpieron por la puerta principal, ya transformándose, sus formas humanas disolviéndose en lobos enormes que se abalanzaron hacia la línea de árboles. «¡La bodega!», ordenó Coldress. «Ahora no hay escape de la bodega. Solo necesita sobrevivir hasta que el rey llegue». Sus ojos se habían vuelto completamente dorados, su lobo presionando contra la superficie. Él está cerca. Él puede sentirte a través del vínculo.
Otra flecha atravesó la pared de madera. Seren vio el líquido brillante en su punta. Veneno. Ellos no estaban tratando de capturarla. Estaban tratando de acabar con ella rápidamente antes de que Borin pudiera alcanzarla. Un grito estalló desde afuera. Uno de los guardias silenciado a mitad de aullido. «Vete», gruñó Coldrus. Y luego él se estaba transformando, su cuerpo explotando en forma de lobo mientras se estrellaba a través de la ventana arruinada para unirse a la batalla. Saren se quedó congelada en su cabaña destruida. A través del cristal roto, ella podía ver caos, lobos desgarrando lobos, el destello de hojas plateadas, sangre manchando la hierba de verano. Ellos estaban perdiendo. Ella podía verlo en la forma en que Caldres luchaba, superado en número y desacelerando. Podía verlo en las formas oscuras que se acercaban cada vez más mientras el beta luchaba por retenerlos. La puerta de la bodega estaba a 3 pasos. Ella podría esconderse, podría rezar, podría esperar en la oscuridad mientras los lobos morían para protegerla. Pero la mujer que había salido silenciosamente de Arrendor 6 meses atrás no había sobrevivido acobardándose. Seren cerró sus ojos. El poder siempre había estado allí. Ella lo había sentido agitarse desde la infancia. Un calor en su pecho que emergía cuando curaba heridas, cuando aliviaba fiebres, cuando devolvía la vida a cuerpos que habían comenzado a desvanecerse. Se le había advertido que nunca revelara su alcance completo. Mujeres comunes con dones poco comunes atraían una atención peligrosa, pero ella ya estaba marcada para morir. Sus hijos ya eran objetivo, y ella no permitiría que murieran en una bodega mientras ella se escondía de lo que realmente era. El calor se expandió. Luz dorada floreció entre sus palmas, más brillante que cualquier vela, más pura que cualquier llama. Se extendió por sus brazos a través de sus hombros hasta que todo su cuerpo brilló como una estrella caída. Seren pasó por la ventana rota hacia el caos de la batalla. Cada lobo en el claro se congeló. Caldres, sangrando por una docena de heridas, la miró con algo parecido al asombro. Los lobos oscuros que lo rodeaban dudaron, su formación rompiéndose mientras el instinto luchaba con el entrenamiento. «No los tendréis». La voz de Seren llevaba armónicos que resonaron en los huesos de cada criatura presente. «Ni él, ni mis hijos, ni nadie bajo mi protección». Ella caminó hacia Caldres, sus pies descalzos dejando príncipe de luz en la hierba empapada de sangre. El lobo asesino más cercano se abalanzó sobre ella con las mandíbulas bien abiertas. La luz dorada brilló como el amanecer. El lobo fue lanzado hacia atrás con un gemido de agonía, su pelaje oscuro humeando donde su poder lo había tocado. Se levantó a toda prisa y huyó hacia los árboles, seguido por 2 de sus compañeros de manada. Pero no todos huyeron. Una figura emergió de las sombras al borde del claro. Femenina, vestida de cuero negro, su rostro oculto detrás de una máscara tallada en hueso de lobo, pero su cabello rubio plateado inconfundible en la luz menguante. «Impresionante», dijo Valoria. «La pequeña curandera del rey tiene garras después de todo». Ella levantó una ballesta, su dardo brillando con el mismo veneno que había cubierto las flechas. Pero las garras no pueden detener lo que ya está en vuelo. Su dedo se apretó en el gatillo. El bosque explotó. Los árboles se astillaron como leña mientras algo se estrellaba a través de la maleza. El suelo tembló con la fuerza de su aproximación. Los lobos asesinos restantes se dispersaron con puro terror primal. Valoria giró hacia el sonido, su ballesta balanceándose para rastrear la nueva amenaza. Ella no fue lo suficientemente rápida. Un lobo del tamaño de un caballo de guerra surgió de la línea de árboles, su pelaje negro como una noche sin luna, sus ojos ardiendo con oro fundido.
Cruzó el claro de un solo salto. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del brazo de ballesta de Boria con precisión devastadora. El grito de la mujer fue cortado mientras el gran lobo la sacudía una, dos veces, luego arrojó su cuerpo roto a la oscuridad. Giró en círculo, buscando más amenazas, sin encontrar ninguna. Entonces esos ojos ardientes se fijaron en Seren. Ella no podía moverse, no podía respirar. Solo podía mirar a la criatura que irradiaba poder como calor de una fragua. El lobo se acercó a ella lentamente. Sangre goteaba de su hocico. Su cuerpo bloqueó la luz de las estrellas y luego presionó su nariz suavemente contra su vientre. Los gemelos explotaron en movimiento, pateando frenéticamente contra el toque de su padre. El lobo hizo un sonido que era casi un sollozo. «Ven», susurró Seren. El cambio ocurrió entre latidos. Un momento, un lobo. Al siguiente, un hombre arrodillado en la hierba empapada de sangre, sus manos flotando sobre su estómago como si temiera tocar. Él la miró con lágrimas corriendo por su rostro. «Estás viva», respiró él. «Estás viva y tú estás». Su voz se rompió por completo. «Nuestros», ella terminó en voz baja. «Son nuestros». Saren había imaginado este momento incontables veces. Ella había imaginado rabia, imaginó fría satisfacción por su sufrimiento, imaginó haciéndole grava por el perdón, mientras ella estaba sobre él, intocable e inmutable. Ella nunca lo había imaginado llorando a sus pies, todo su cuerpo temblando, sus manos acunando su vientre con una ternura que rompió cada muro que ella había construido. «¿Puedo?», preguntó él, su voz destrozada. «¿Puedo tocarlos?». El rey alfa de Arendor, el lobo más poderoso de 5 reinos, estaba pidiendo permiso para sentir a sus propios hijos moverse. Saren tomó sus manos y las presionó planas contra su estómago. Los gemelos respondieron inmediatamente, patadas viniendo de ambos lados, como si compitieran por la atención de su padre. Fon hizo un sonido ahogado, su frente cayendo para descansar contra su vientre. «Lo sentí», susurró él. Cada noche en sueños que no podía entender. 2 latidos que no eran míos. 2 almas clamando por algo que no podía nombrar. «Ven». Busqué por todas partes. Las palabras brotaron de él como sangre de una herida. Cada pueblo, cada bosque, cada rincón del reino. Mi lobo estaba muriendo, Seren. Cada día sin ti, cada hora sin tu aroma, podía sentirme convirtiéndome en algo monstruoso. Tú la elegiste. La acusación surgió antes de que ella pudiera detenerla. Llevando 6 meses de pena, te vi tomar su mano. Te vi besar sus nudillos mientras yo estaba en las sombras con tus hijos dentro de mí. Fon se encogió como si ella lo hubiera golpeado. «No recuerdo nada», su voz se quebró. «Te juro, por mi sangre y mi vínculo, que no recuerdo nada de esa noche. El último recuerdo claro que tengo es beber vino con mi consejo antes de la ceremonia. Lo siguiente que supe, estaba caminando en habitaciones que no reconocía, junto a una mujer que despreciaba, con mi lobo gritando tu nombre. Conveniente. Pero la palabra contenía menos veneno del que ella pretendía. Fon se puso de pie, y ella vio la extensión total de su deterioro, los huecos debajo de sus ojos, la delgadez de sus mejillas, la forma en que sus manos temblaban incluso ahora. ¿Crees que alguna parte de esto ha sido conveniente? No he dormido en 6 meses, mi reino se está desmoronando, mis lobos se están volviendo salvajes y mi propio consejo cree que me he vuelto loco. Quizás sí. Sí. La admisión fue cruda. Lo he hecho porque la mujer que amo desapareció sin una sola palabra. Y no podía recordar por qué. Porque me desperté
y descubrí que había sido utilizado como una marioneta para destruir todo lo precioso para mí. Él se acercó, sus manos subiendo para ahuecar su rostro. No la elegí a ella, Seren. Nunca elegiría a nadie más que a ti. El vínculo que compartimos, la marca que te di, y esos son eternos, inquebrantables. Los Ashwells intentaron romper lo que existe entre nosotros, y todo lo que lograron fue probar que nada en este mundo puede mantenernos separados. Saren sintió que las paredes alrededor de su corazón comenzaban a agrietarse. Me fui sin una palabra, ella dijo en voz baja. Esperabas que suplicara, que llorara, que hiciera una escena que pudieras desestimar o consolar. Sí. La confesión no tenía defensa. En cambio, te fuiste en silencio. Y ese silencio casi me mata, Seren, porque significaba que creías que no valía la pena luchar por mí. Lágrimas ardían en sus ojos. Creí que me habías desechado. Lo sé, su voz era apenas audible, y daría cualquier cosa por deshacer lo que se nos hizo, pero no puedo. Todo lo que puedo ofrecer es la verdad. Nunca dejé de amarte, nunca dejé de buscar, y pasaré cada aliento restante demostrando que eres la única reina que mi corazón ha conocido. La marca en su cadera pulsó con un calor repentino, y ella sintió su pulso de respuesta a través del vínculo. No el frío vacío de los últimos 6 meses, algo más completamente. Esperanza. Serene se estiró y tocó su rostro por primera vez desde que había dejado Arendor. No sé si puedo perdonar lo que pasó, ella dijo honestamente. No sé si la herida sanará completamente alguna vez. Los ojos de Varen se cerraron de dolor. Pero te creo, ella continuó. Creo que fuiste violado. Creo que el hombre que eligió a Valoria no eras tú. Y creo que siempre viniste por mí. Su voz se quebró en la palabra. Siempre vendré por ti. Ellos cabalgaron durante la noche hacia Arendor. Seren se sentó delante de Beren en su semental negro, sus brazos envueltos protectoramente alrededor de ella, su pecho cálido contra su espalda. Ella había protestado el arreglo, pero él simplemente la había levantado sobre la silla y silenciado sus objeciones con una mirada que contenía más vulnerabilidad que mando. «Mi lobo te necesita cerca», había murmurado él. 6 meses de separación casi nos destruyen a ambos. Por favor, déjame tener esto. Así que ella había cedido, apoyándose en él mientras el caballo los llevaba hacia un reino en caos. Ellos no estaban solos. Caldres cabalgó junto a ellos, sus heridas sanando con velocidad sobrenatural, ahora que su rey estaba presente y estable. Una docena de lobos flanqueaban su grupo, ojos constantemente escaneando la oscuridad en busca de amenazas. Pero dentro del círculo protector había algo casi como paz. «Háblame de ellos», dijo Ben suavemente, su mano apoyada en su vientre. «Háblame de nuestros hijos». Saren sonrió a pesar de todo. El niño es inquieto. Él se mueve constantemente como si no pudiera esperar a entrar en el mundo y empezar a causar problemas. El pecho de Varn retumbó con una risa silenciosa. Suena familiar. La niña es más tranquila, pero hay algo feroz en ella, algo que se niega a ser pasado por alto. Seren cubrió su mano con la suya. Ella será una fuerza, creo. Una reina por derecho propio, como su madre. Las palabras colgaron entre ellos, cargadas de significado. «No soy una reina», Saren dijo cuidadosamente. «Soy una curandera, una plebeya. Llevas a mis herederos». La voz de Ben fue firme. «Sostienes mi marca de reclamo. Eres mi compañera destinada, reconocida por mi lobo antes de que supiera tu nombre. Esos hechos te hacen más real que cualquier hija noble que haya vivido. El consejo nunca aceptará. El consejo aceptará lo que yo les ordene aceptar». Sus brazos se apretaron alrededor de ella. «He pasado 6 meses viendo mi reino desmoronarse sin ti,
¿Crees que sacrificaría un momento más de nuestras vidas juntos por su aprobación? Seren se giró en la silla para mirarlo. A la luz de la luna, ella podía ver los ángulos afilados de su rostro, la determinación en sus ojos brillantes como los de un lobo. Los Ashevales no renunciarán a su reclamo, ella dijo. Valoria puede estar herida, pero su familia controla la mitad de los territorios orientales. Ellos verán esto como guerra. Siempre ha sido guerra. La mandíbula de Ben se tensó. Simplemente cometieron el error de pensar que yo era el único enemigo que necesitaban derrotar. Ellos no contaron contigo. ¿Conmigo? El poder que mostraste esta noche, Seren. Su voz contenía asombro. Lo sentí a través del vínculo antes de verlo. Luz dorada, magia antigua, algo raro y precioso. Saren apoyó su frente contra la suya. Juntos, ella dijo, y por primera vez en 6 meses, la marca en su cadera no ardió con dolor. Brilló con calidez. Ellos llegaron a las fronteras de Arendor mientras el amanecer pintaba el cielo en tonos de sangre y oro. El reino se extendió ante ellos, familiar y extraño a la vez. Seren recordaba estas colinas ondulantes, estos bosques antiguos, las distantes agujas de la capital alzándose contra el horizonte. Pero algo estaba mal. Humo se elevaba de pueblos que deberían haber estado en paz. El sonido distante de aullidos llevado por el viento, lamentoso y constante, y en el gran estandarte que debería haber ondeado sobre las puertas de la capital, el escudo real había sido reemplazado por la serpiente plateada de la casa Ashevale. No. La voz de Vern era mortalmente tranquila. No se atreverían. Coldress tiró de su caballo junto a ellos. Mi rey, mis exploradores informan que Lord Ashvale tomó el palacio hace 2 días. Él afirma que ha sido comprometido por magia oscura, que la mujer que buscas ha corrompido tu mente, y la gente cree esto. Algunos sí, otros resisten. Coldress dudó. Hay más. Ashval ha tomado rehenes, sirvientes y guardias que se niegan a renunciar a su lealtad a ti. Él planea ejecutarlos al mediodía como traidores. La sangre de Seren se volvió hielo. ¿Cuántos? 43. Incluyendo a la vieja curandera que te entrenó, mi señora, la que se llama Meera. Meera. El nombre golpeó a Seren como un golpe físico. Meera quien le había enseñado todo, quien había cubierto sus ausencias cuando ella se escabullía para encontrarse con Beren, quien había adivinado la verdad y nunca dijo una palabra. Tenemos que salvarlos. Beren la miró. Seren, no puedes entrar a esa ciudad. Si los Ashvales te capturan, si no hacemos nada, 43 personas inocentes mueren. No tendré su sangre en mis manos. Los niños están más seguros conmigo luchando por ellos que escondiéndome mientras otros mueren en mi lugar. Saren sostuvo su mirada sin inmutarse. He terminado de correr, Vaughn. Por un largo momento, el rey Alfa estudió su rostro. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por sus facciones. Feroz, orgulloso. Mi reina, murmuró él. Él se volvió para dirigirse a los lobos reunidos detrás de ellos. Los Ashvales creen que han ganado. Están equivocados. Hoy recuperamos lo que es nuestro. Un aullido se alzó de los lobos reunidos, docenas de voces uniéndose en un coro de furia justa. Ellos traspasaron los muros exteriores en 1 hora. Seren permaneció en la retaguardia del asalto, protegida por un anillo de lobos leales, pero ella podía sentirlo todo a través del vínculo. La rabia de Beren mientras desgarraba a los defensores de Ashvale, su dolor cuando encontró sirvientes que habían muerto en lugar de traicionarlo. Pero mientras el sol ascendía hacia su cenit, un mensajero llegó corriendo. Mi señora, Lord Ashvale, se ha atrincherado en el gran santuario con los rehenes. Él dice que si el rey no se rinde, los matará a todos.
Seren se estaba moviendo antes de que cualquiera pudiera detenerla. Las puertas del gran santuario estaban abiertas. Ella no esperó permiso. Seren entró sola en el gran santuario. 43 rehenes se arrodillaron en fila ante el estrado elevado, sus manos atadas. Soldados armados estaban detrás de ellos con las hojas desenvainadas. Y en el trono que pertenecía a Varin estaba sentado Lord Aldrich Ashvale. Junto a él estaba Bailoria, su brazo vendado pero su sonrisa intacta. Así que la curandera vuelve arrastrándose. Valoria dijo. Seren la ignoró. Su mirada encontró a Meera entre los rehenes. «¡Oh, corre, niña!» La vieja curandera susurró. «He terminado de correr». Seren se giró para enfrentar a Lord Ashvale. «Tú quieres que el rey se rinda. Te ofrezco algo más valioso». La ceja de Ash se alzó. «¿Y qué podría ser eso?» «Yo». Seren colocó ambas manos sobre su vientre. «La compañera del rey y sus herederos no nacidos. Tómame como tu rehén. Libera a los demás». «No». El rugido de Fen resonó desde más allá de las puertas. Pero Ashvale estaba sonriendo. «Una propuesta interesante. Tómenla. Liberen a los prisioneros». Mientras manos rudas agarraban sus brazos, los rehenes fueron liberados, tropezando hacia las puertas. Meera trató de alcanzarla, pero los soldados empujaron a la vieja curandera hacia atrás. «¡Niña tonta!» Valoria siseó acechando hacia ella. «¿Creíste que tu sacrificio salvaría a alguien? Una vez que mi padre te tenga, el rey se rendirá, y entonces os mataremos a todos de todos modos». Ella levantó su mano para golpear el rostro de Seren. Los gemelos eligieron ese momento para despertar. El poder explotó del vientre de Seren. Luz dorada brotando hacia afuera en una ola que arrojó a Viloria al otro lado de la habitación. Pero esta no era la magia de Seren. Esto era algo antiguo y primario. Sus hijos estaban protegiendo a su madre, y al hacerlo, ellos desencadenaron la transformación que ella había estado combatiendo desde la noche en que Ben la mordió por primera vez. Seren gritó mientras sus huesos comenzaban a romperse. El dolor era diferente a todo lo que Seren había experimentado. Cada hueso de su cuerpo se reformó. Cada músculo se reconstruyó a sí mismo. Su piel se onduló mientras el pelaje brotaba desde abajo. Ella se desplomó al suelo de mármol, su grito transformándose en un aullido que sacudió las antiguas piedras. A través de la agonía, ella fue consciente de las puertas explotando hacia adentro. Varun irrumpió en forma de lobo completa, su gran cuerpo negro lanzándose hacia ella, incluso mientras su propio cuerpo continuaba cambiando. Soldados de Ashvali corrieron para interceptarlo. Valoria gritó órdenes. El caos estalló por todos lados. Los gemelos pulsaron con poder dentro de ella, su magia guiando el cambio, aliviando la agonía, remodelándola en algo que ella nunca había imaginado que podría llegar a ser. Cuando terminó, ella se levantó sobre 4 patas. Su pelaje era del color del oro bañado por el sol, sus ojos ardiendo con fuego interior. Ella era más pequeña que la forma de Ben, pero irradiaba una luz que hizo que cada lobo en la habitación se detuviera. Lord Ashvale había recuperado el equilibrio, una hoja plateada brillando en su mano. Él se abalanzó hacia ella. Seren no se inmutó. La luz dorada brotó de su forma de lobo en una ola cegadora. Ashvale fue lanzado hacia atrás, su espada resonando contra el mármol, su cuerpo chocando contra el trono. Varin llegó a su lado, su pelaje negro presionando contra su oro. A través del vínculo, ella sintió su emoción abrumadora. Asombro, alivio, orgullo feroz y primario. «Te transformaste», su voz resonó en su mente. «Sereni, te transformaste». «Nuestros hijos me ayudaron», ella respondió. «Ellos nos protegieron».
Valoria había recuperado una ballesta de un guardia caído. Su dardo apuntaba directamente al corazón de Seren. «Si no puedo tener el trono», ella gruñó. Entonces él tampoco. Su dedo se apretó en el gatillo. Seren se movió sin pensar. La magia la impulsó hacia adelante en un borrón de luz dorada. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de la muñeca de Valoria antes de que el dardo pudiera volar. La mujer gritó mientras Seren la derribaba al suelo. «¡Ríndete!», ordenó Seren. «Tu familia ha perdido. Ríndete o terminaré esto permanentemente». La lucha se agotó del cuerpo de Valoria. Ella se aflojó, derrotada por fin. La ceremonia formal tuvo lugar 3 días después. Seren estaba en el gran santuario, el mismo salón donde una vez se había escondido en las sombras. Pero hoy ella estaba en la luz vistiendo un vestido de oro y blanco, su marca de reclamo mostrada sin vergüenza. Ben estaba junto a ella, su mano agarrada en la suya. Ante las manadas reunidas de Arrendor, la gran sacerdotisa entonó: «Tú, Ben Rey Alfa, confirmas a esta mujer como tu verdadera compañera, tu reina elegida». «Lo confirmo», dijo Vin. «Desde el momento en que mi lobo la reconoció hasta el último latido de mi corazón, ella es mía y yo soy suyo. ¿Y tú, Siren, aceptas este vínculo?» Seren miró a Verin, al hombre que la había buscado por reinos, que había luchado a través del veneno y la política para encontrarla. «Acepto», ella dijo. «Lo reclamo como él me reclamó a mí, ahora y para siempre». Ben inclinó su cabeza, exponiendo su garganta. «Reclámame», susurró él. «Haznos completos». Sarin se inclinó hacia adelante y dejó que sus dientes se hundieran en su carne. El vínculo explotó entre ellos. No fue dolor, fue completitud. 2 mitades de un alma volviéndose una. Ella sintió sus recuerdos inundar a través de ella. La agonía de despertar sin ella. La búsqueda, el lento descenso hacia la locura. Y él sintió los suyos, la devastación de verlo elegir a otra. El exilio solitario, la transformación de víctima a reina. Cuando ella finalmente lo soltó, ambos temblaban. «Mi reina», respiró él. «Mi rey», ella respondió. 6 semanas después, Seren dio a luz a gemelos. El niño llegó primero, anunciándose con un grito que resonó por el palacio. Él tenía el cabello oscuro de su padre y los ojos dorados de su madre. Cuando la partera lo colocó en los brazos de Von, el rey Alfa lloró abiertamente. La niña siguió momentos después, más tranquila, pero no menos feroz. Siren los sostuvo a ambos contra su pecho. «Necesitamos nombres», murmuró ella. «Kalin», dijo Von en voz baja. «Por mi abuelo, quien creía que las verdaderas compañeras valían más que cualquier alianza política». «¿Y la niña? Esa elección debería ser tuya». Seren miró a su hija, al espíritu feroz que había ayudado a desencadenar su transformación. «Aurelia, ella decidió por la luz dorada que nos salvó a ambos». Los Ashvells enfrentaron juicio ante las manadas reunidas. Lord Aldrich fue ejecutado por sus crímenes. Valoria fue exiliada a los páramos helados del norte, despojada de su nombre y su lobo. El reino sanó. Las cosechas crecieron de nuevo. Los lobos que se habían vuelto salvajes regresaron a sus sentidos mientras el vínculo entre su rey y su reina irradiaba paz por todo el reino. Y en las noches tranquilas, cuando los gemelos dormían y el palacio había caído en silencio, Ven atraería a Seren cerca. «Gracias», él susurraría, «por creer en nosotros cuando yo te había dado todas las razones para no hacerlo». Seren pasaría sus dedos por su cabello, sintiendo el vínculo que pulsaba entre ellos. «Nunca dejé de creer», ella respondería. «Incluso en el silencio,
Alguna parte de mí siempre supo. Ella se había marchado sin una palabra, y su silencio casi los había destruido a ambos. Pero al final ese silencio había hablado más fuerte que cualquier súplica. Había forzado a Fenn a confrontar lo que había perdido. Le había dado la fuerza para reconstruirse, y había demostrado que su vínculo podía sobrevivir incluso a los intentos más crueles de romperlo. Se habían encontrado el uno al otro contra todo pronóstico y nunca más serían separados. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas disfrutado esta historia.